casarme con esa chiquilla. Ay, hombre, Conocí una linda colombiana. me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla. Amparito, Amparito, te olvidaste del negrito, tu maracuchito. Amparito, Amparito, creía mujer buena, te fuiste pa' Cartagena. Amparito, cuerpo de pura Amparito. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba buscando? Buscando por toda Colombia, te estaba esperando. Que yo pensaba que me idolatrabas con el corazón, papá. Amparito baila con soltura, cuando escucha este ritmo mi hermano, ella dice que el venezolano. Así tiene fuego en la cintura. Amparito baila con soltura, cuando escucha este ritmo mi hermano. Que el venezolano, así tiene fuego en la cintura. Quiero que cante conmigo la hierbita y decirte lindas cositas. La luz es diciembre, son las 12, abran la puerta, todo se despierta con la Navidad. Amigos, muy buenos días, si es que se puede decir en este país buenos días. Más adelante les vamos a mostrar un video de la televisión cubana para que ustedes vean lo que se debe decir y lo que no se debe decir, pero por ahora les voy a contar que eso que ustedes vieron en pantalla es el mensaje navideño de la televisión del Estado, es decir, de BTV. Yo ayer les adelantaba un poco sobre el tema, ya ustedes se pudieron dar cuenta de qué se trata, con un maltrato atroz a la pobre Amparito, que no merecía tal destino. Amparito seguramente ha sido la composición de más éxitos de Ricardo Portillo, el hombre de los crucifijos, y no merecía un tratamiento como el que le acaba de dar BTV, porque yo de verdad no comprendí si era un mensaje navideño o era una callapa contra Amparito. Que no, como digo, Amparito además, que hay que reconocer que Amparito no es venezolana, a pesar de que algunos señalan que nació en el Moján, Amparito es colombiana, porque nació la conoció en Barranquilla, pero ella nació en el Moján, por ahí por la Plaza del Hacha. Pues bien, ya ustedes vieron, ese es el país que tenemos. No siga haciéndole caso a Santos, a Ochoa, a Luis Vicente León y a los de aquí, de Maracaibo. Usted lo que tiene que hacer para darse cuenta de la crisis profunda en la que está el país es justamente cuando tenga alguna duda, coloca el mensaje navideño de BTV. Nosotros, como queremos colaborar para que la gente disfrute la Navidad, más adelante, por petición ya muy rápido, le vamos a colocar ¿cómo que se llama esa? El mensaje de despedida. Que por cierto, como yo les decía, buscaron a las mujeres y a los hombres más agraciados del canal. ¿En eso? Sí, a los más agraciados para... Será más los desgraciados. Porque de verdad que yo no sé quién hizo... Hasta desafinados estaban. Seguramente fue Mesuti, este señor Mesuti, Roberto Mesuti, que ahora es el director de la Casa del Artista, quien escogió a estos portentos de belleza femenina y masculina para engalanar las pantallas de BTV. Por supuesto, yo me imagino que más adelante habrá otra propuesta de esa naturaleza, donde aparezcan el hermano de los Macán, un hermano Macán. Macán tiene varios hermanos, ¿no? Sí, Macán todos tiene, en el poder. pero él andaba con uno nada más. El hermano Macán andaba con el garrote. Y por supuesto, podríamos ver allí también en la cuestión navideña algo del diván, para que usted de verdad despida la Navidad y el Año Nuevo de la mejor manera posible. Bueno, amigos, dicho esto, les quiero decir que estamos muy contentos porque hoy ya está lloviendo sobre Maracaibo, pero además porque usted está pendiente de nosotros, pendiente a través de YouTube, pendiente en la pantalla de TLR-TV, pendiente en Periscope, que ya está rodando para ustedes, pendiente, amigos, del canal 65 de Global TV, pendiente de globaltv65.com y por supuesto las compañías de cable que llevan a sus hogares la señal con la programación de Global TV
Nosotros les decimos que hoy es martes 29, el último martes del mes de noviembre. Ya el mes que viene, ya mañana, pasado mañana, ya tenemos el mes de diciembre. Se va a cumplir un año de las elecciones parlamentarias y seguramente el día que corresponda vamos a hacer un análisis de Arenas y yo de qué se consiguió y qué no se consiguió un año después. Un año después, y quiénes son los líderes y quiénes aspiran al liderazgo ahora. También le vamos a traer a ustedes, después de un análisis concienzudo de las gaitas a la Virgen, le vamos a traer las 3 mejores gaitas a la Virgen de todos los tiempos. Y vamos a, por supuesto, también a entregar la cuña del año en radio. La cuña del año en radio, que también vamos a decir cuál fue la mejor. Sí, vamos a hacer un programa, yo sé, creo que por ahí acerca del día 15, acompañado de Willy Quintero, o 16, acompañado de Willy Quintero. Vamos a hacer vamos a nominar, no, ya están nominados, los vamos a proclamar. Espere que habrá sorpresa. Incluso le vamos a dar un premio, vamos a nominar al mejor oyente. También. El mejor televidente de nosotros acá. Ya hay 3 candidatos. Bueno, si usted quiere... Hay 3 millones de candidatos. Pero hay 3 candidatos ya seleccionados. Pues, 3 de todos los 3 millones. No, chicos, 3 millones. Mira, yo quería... que le quité 3-0. Le quitaste 3-0. Bueno, mira, hoy hay muchas cosas de las que conversar. Ya nos hemos tomado el primer café y nos hemos arrancado, pero hay tragedias que a veces uno tiene la obligación de reseñar, a pesar de que puede hurgar en el dolor de los familiares. Y yo le decía a Ender que nos refiriéramos hoy al caso de Barlovento, tierra ardiente y del tambor. Pero ahora lo ardiente no es del tambor, sino de las balas, de las torturas, de la electrificación de la gente, si les meten electricidad. Y lo digo porque un ministro de las Relaciones Interiores, el de Paz y Justicia, creó, con el apoyo de un gran conocedor del alma del venezolano, el hijo de José Vicente Rangel, una cosa que se conocieron como las OLP. OLP que desde que arrancaron comenzaron a llamar la atención por la brutalidad y la manera indiscriminada como atacaban a la gente en los barrios. Generalmente atacando inocentes, porque los delincuentes, avisados por ellos mismos, se marchaban mientras pasaba la racia. Pero como quiera que las denuncias nunca fueron procesadas y el gobierno poco interés tiene en atender asuntos que cree que no son de su competencia, dejó que las cuestiones se fuesen acumulando, y en Barlovento, donde hay mucha delincuencia, sin duda que hay delincuencia, en los valles del Tuy, mucha delincuencia, llegaron unos militares de noche, detuvieron a un grupo de jóvenes, que probablemente muchos de ellos tengan actividad delictiva, otros tal vez no, pero los sacaron, se los llevaron, los torturaron, 8 aparecieron muy golpeados y 12 desaparecieron, aunque se comenta que son muchos más. ¿Qué es lo que criticamos? No que el gobierno combata la delincuencia, no que el gobierno no cometa excesos en el combate a la delincuencia. Lo que pasa es que se les estuvo diciendo que la manera como lo estaban haciendo era equivocado y que iba a generar tragedias como esta que vimos allá en Barlovento. Por cierto, ¿qué caro nos ha salido a nosotros los venezolanos? Algunos muertos que ocurrieron en los 40 años de democracia. ¿Qué caro nos salieron a nosotros unos muertos que ocurrieron, unas muertes que ocurrieron en los 40 años de democracia? ¿Cómo nos han cobrado a nosotros, que incluso denunciamos la muerte de Jorge Rodríguez, chico? La venganza y la hazaña con que Jorge Rodríguez actúa sobre los venezolanos es como si permanentemente tuviera el retrato de su padre torturado y asesinado. No, Jorge, nosotros también criticamos y cuestionamos ese crimen tan atroz, porque fue mediante tortura. Pero ¿cómo decirle a la gente ahora que los que ayer se quejaban de las torturas, hoy torturan y asesinan a gente inocente? Y si no es inocente, por lo menos tiene que tener derecho a un debido proceso. Claro. Además de, sí,
siempre dijimos que la ULP se iba a convertir en un peligro, especialmente porque no se puede poner en manos del ejército el problema de la seguridad pública, chico, porque el ejército no está preparado para combatir el AMPA. El ejército está preparado para otras cosas. Y siempre ha sido así. Cada vez que hemos puesto en manos del ejército, de la Fuerza Armada, el problema de la seguridad pública, ocurren estos hechos. Miren, 12 desaparecidos. Claro, estamos lejos de México, estamos lejos de Guerrero, estamos muy lejos de Ayotzinapa, estamos lejos de eso. Pero 12 muertos no es fácil, ni siquiera como se dice. 12 muertos torturados. No son los primeros, no son los únicos en Venezuela, tenemos varios casos. Está el caso del barrio Kennedy también. Es decir, la fuerza pública extralimita el poder de fuego con gente que a lo mejor no tiene ni siquiera antecedentes penales. Hay una cantidad de desaparecidos que no tenían antecedentes penales, pero fueron castigados con la tortura y su muerte. Ayer tomaron las instalaciones de Bellomonte porque se iba a hacer la autopsia de los muertos. Yo creo que es hora de que Néstor Reverol rinda cuenta. En otras partes del mundo, mira, en otras partes del mundo, incluso en Venezuela cuando había democracia, el ministro del Interior por lo menos ponía su cargo a la orden. Claro. Yo creo que sería saludable, chicos, para el propio funcionamiento del Estado de Derecho, de que Néstor Reverol ponga su cargo a la orden, de que debería renunciar. Una cosa como esta no puede pasar, en democracia no pueden pasar dos cosas, no pueden pasar muchas cosas, pero fundamentalmente una democracia. No pueden haber ni presos políticos ni desaparecidos, y torturados mucho menos. Si no pueden haber esas dos cosas, en una democracia donde se respete al otro, y se respeten las diferencias, no pueden haber presos políticos ni pueden haber desaparecidos y torturados. Eso es de perogrullo. Incluso ayer el presidente Maduro en la locución, en la larga locución que tuvo en la tarde para decir cualquier vaguedad y cualquier cosa, habló de dictaduras pasadas, no habló de la de él, habló de las dictaduras pasadas, pero hoy estamos enfrentando un gobierno profundamente autoritario, que no responde por nada. Fíjense que el caso de Barlovento fue calificado de hecho aislado, pero las OLP han producido más de 100 muertos, de algunas de ellas todas extrajudiciales. Yo creo que pasó los 150 muertos, las OLP, todas extrajudiciales. Entonces yo creo que es hora de revisar ese programa y de por lo menos ponerlo en manos de la policía y no del ejército, no de las Fuerzas Armadas. Por cierto que sobre el mismo tema, la antigua no es la palabra, madrina de los cardenales de Lara, envía un tuit a Capriles diciéndole que Capriles no se puede salir de la suerte acusando a Rodríguez y compañía por los atropellos de las OLP, porque él es el gobernador de Miranda donde efectivamente ocurrió el hecho. Lo que pasa es que esta muchacha o esta señora que fue una de las más bellas madrinas de los cardenales de Lara, no recuerda o no quiere recordar que en Venezuela la Guardia Nacional no le hace caso a los padrinos y mucho menos a los gobernadores, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando se vive en el exterior o se está en Venezuela, disfrutando de alguna manera de alguna pensión o de las mieles del poder, a veces uno tiene también que justificar esos pagos diciendo alguna que por lo demás puede ser hasta una tontería, ¿no? Porque ella sabe perfectamente bien que desde hace un tiempo para acá la Guardia Nacional se ha convertido en el brazo armado del gobierno. Claro. Y los militares esto lo saben, al punto, señora madrina de los cardenales de Lara, bueno, madrina ya no lo es realmente, fue madrina de los cardenales de Lara, en estos días, uno de los más altos directivos de la Guardia Nacional le prohibió a los guardias nacionales que tuvieran grupos en Instagram, en WhatsApp, en Telegram, en Twitter y en nada en las redes, porque para que no se filtraran los desmanes de la Guardia Nacional y se le hiciera mala prensa
a un organismo que efectivamente, si bien siempre estuvo cuestionado, hoy lo está mucho más. Hoy lo está mucho más porque después que en una heroica batalla lograron capturar a un muchacho con 5 auyamas, sin duda no queda sino el elogio y la admiración para la muy ilustre Guardia Nacional Venezolana. Porque no es necesario que los guardias tengan cuentas en Twitter, en Telegram, en WhatsApp, en Facebook. No, señor. Basta con las gráficas que la propia Guardia Nacional envía a los medios para darnos cuenta de su heroísmo a la hora de capturar delincuentes que, por comodidad en el lenguaje llamaré delincuentes aullameros, pero que pueden ser también delincuentes que se roben una yuca, los yuqueros, o los yuqueros, una zanahoria o un brócoli. Entonces, de verdad que yo siento una profunda admiración por esta Guardia Nacional, que es guardia y es nacional. Y bolivariana. Y bolivariana, claro, no vaya a ser que por no decir bolivariana me sea objeto de alguna sanción por los medios que están obligados a sancionar, porque si un medio está para sancionar, tiene que sancionar. Sí. Por ejemplo, si tú tienes que te sancionen, que te den café. ¿Quieres sanción? Que te den café. Oye, Arena, ayer pasó una cosa terrible en el día, ¿no? ¿Cómo se disparó el dólar ese? No, claro, mira, yo supongo que hoy te pudiera llegar a 4.000 bolívares el dólar, porque ayer se disparó y llegó a 3.700. Y con las consecuencias que eso tiene. Porque hoy es casi imposible comprar un paquete de harina precocida, de maíz. Es casi imposible. Mira, ¿sabes qué pasó? Ayer, después que terminamos nuestro programa de radio en la 105, yo fui a comprar a un sitio donde en horas de la mañana vi harina de maíz precocida colombiana a 3.600. La fui a comprar. Sorpresa, no había. Como quiera que yo voy mucho allí y conozco a la gente de la vigilancia, le pregunté qué pasó, si yo hace 2 horas, y había mucho. A las 11 de la mañana había, a las 10 de la mañana había suficiente harina. Me dice, bueno, es que algunos paquetes vinieron con defecto y entonces los van a empaquetar en otro. Me pareció bien y le dije, pero ¿cómo a qué hora se dieron cuenta que tenían defecto? Todos los paquetes, sí, todos los paquetes tenían defecto. ¿Y a qué hora se dieron cuenta de los paquetes con defecto? Bueno, llamó el encargado en la calle y al encargado de tal de ventas y se los llevó todo. ¿Y cuántos kilos más o menos se llevaron? Como 40 kilos. Imagínate. 40 paquetes 40. De a kilo. Oye, ¿sabes qué? Ajá, ¿sabes qué, Arena? Que, chicos, los sacaron para ponerlos a mayor. Hoy voy a ir otra vez. Hoy lo encuentras a 5.000. Hoy lo encuentro a 5.000. Seguro. Pero, sin embargo, el señor presidente de la República dice que nosotros estamos viviendo momentos estelares, contradiciendo a Ernesto Villegas, que digamos, si alguna vez en Venezuela hay que darle algún reconocimiento a los periodistas. Pero, y el Maduro le dice, vamos Ernesto, ¿tú qué te la das de publicista? ¿De qué? ¿Tú qué te la das de publicista? De publicista, sí. Pero no, pero es que el tipo se deja maltratar, ¿no? Entonces, el Colegio Nacional de Periodistas debería tomar en cuenta la trayectoria profesional de Ernesto Villegas e instaurar un premio a la verdad. Un premio que se le instauraron la verdad, porque este señor es una maravilla diciendo las cosas. Fíjate que anteayer dijo que el gobierno, que la oposición creía que la recuperación del gobierno era imposible, al igual que la de la economía. Claro, eso significa que ambos están muy mal. Sí, pero hay un detallito que te voy a contar más adelante, porque ahora nos vamos a ir a la pausa, ¿verdad, señores? Mira, nos vamos a la pausa. Mira, Oscar Besa. ¿O todavía no? No, todavía no. Bueno, entonces mira. Oscar Besa dice que se necesitan 19 salarios mínimos para hacerse de la canasta alimentaria. 19 salarios mínimos. Mira, ayer había un paro de transporte en el sur de Maracaibo.
Yo te aseguro que si el gobierno no cambia y no cambian las condiciones de vida del venezolano, no es que la oposición va a convocar los paros, cada quien lo va a hacer por su cuenta. Claro, chicos, porque así no se puede vivir. No hay manera. De verdad, mira, así no se puede vivir. Entonces resulta que cada quien va, vamos, si no se le mete mano a la cuestión, no es que vamos a la violencia por la violencia misma o vamos a un enfrentamiento, es que la gente, por sus propios medios, va a tener que actuar. En cada sector, por ejemplo, los maestros, ¿cómo puede un maestro vivir con el sueldo que tiene y los precios de los alimentos, chicos, y de la medicina? ¿Cómo puede un profesor universitario vivir o un profesor de media vivir con los salarios, con los sueldos que tiene y los precios de los alimentos y las medicinas y el transporte? Un transporte que de paso no sirve, pero no sirve porque no se consiguen carros, no sirve porque los carros son costosísimos, no sirven porque no hay caucho, no sirve porque no hay batería, no sirven porque los repuestos están costosos. Entonces digo yo, oye, unido a que en algunos sectores los servicios públicos no funcionan, y ya el año que viene, buscando el mes de abril, vuelven otra vez los apagones, y Maduro dice que va a tener sentada a la mesa durante todo el mes, la va a llevar sentada hasta el año 20. Bueno, pero te digo... Es decir, pero fíjate tú, en el año 20 ya debe haber otro gobierno. Sí, pero va a estar... Pero los va a tener sentados. Ayer le digo, a los de la oposición los voy a tener en la mesa este año, lo que quede este año, el año que viene, el 18, el 19 y hasta el 20. Mira, tuvo que rectificar, porque la sensación que dio en la locución anterior, cuando dijo que nadie se levantaba de esa mesa, no era para la oposición, sino para ellos mismos. Claro. Bueno, mira, hoy en el artículo de Ángel Oropesa, que es buenísimo, él revela algunos datos. ¿Dónde está publicado? En el Nacional. Él revela algunos datos de una encuesta que hizo la UCAP. Y arrojó, dice él, entre otros datos, que el 93% de la población opina que el país está mal, o muy mal. Pero además, un altísimo 78% piensa que ellos y su familia, en lo personal, también lo están. Dice, hay que recordar que este dato sobre percepción de malestar propio se ha encontrado en la literatura sobre crisis sociales como un indicador peligroso de conductas antinormativas y violentas. Y si bien nadie ha podido nunca predecir eso que llaman explosiones sociales, dada la multicausalidad de factores que concurren en su aparición, lo cierto es que en nuestro país se está jugando a acumular mucha paja seca cerca de la chimenea. Los datos que ofrece hoy Ángel Oropesa son extraordinarios de la encuesta de la UCAP y el análisis que... Bueno, tenlo ahí a la mano para ir soltando uno de esos datos a poco del programa de hoy. Sí, me ok, parece perfecto. Bien. Como cosa, así como una suerte de tip. Miren, Maracaibo sigue oscura. Maracaibo sigue oscura y nosotros no hallamos cómo decirle al gobierno regional que ataque este asunto. El gobernador Arias Cárdenas pone una pieza publicitaria donde señala que él está haciendo la mejor gestión, pero basta que usted salga a la calle. Yo sé que el gobernador cuando sale a la calle sale carro blindado y con... ¿Cómo dice cuál es la consigna del gobierno? Luz y luz para el Zulia, sí. ¿Cómo es? Luz y tradición, no sé qué cosa, para el Zulia. Pero bueno, en el sector de Bellomonte, en Maracaibo, en la parroquia Coquibacoa, los vecinos están siendo azotados por el AMPA. Ladrones que se meten en las casas y se llevan todo. Ojo, no es que se llevan un poquito, se lo llevan todo. Y en un caso donde asaltaron una casa, dejaron la nevera y después la fueron a buscar. Llegan en motocicleta y en unos camiones y arrasan con todo. Llaman a la policía y la policía llega, por lo menos cuando llega temprano, llega un par de horas después. Pero lo curioso es que en una casa que vivían dos personas mayores de edad, muy mayores, perdón, ancianos, le dijeron, quédense tranquilos, no vayan a dañar esta operación que tiene 15 días planificada. Si no, ustedes no hacen nada, no lo vamos a matar. Pero no dañen esta operación que tiene 15 días planificada, le dijeron los ladrones. La gente dice por el sector que no sabe quiénes son, porque como están encapuchados, se lo llevan todo. Siempre, por supuesto, le echan la culpa a los sectores cercanos, vecinos, que son barrios, pero la gente también dice que son policías que están llevándose, que están aplicando la operación Barbarazo. Con esto nos vamos y ya regresamos con un videito que le tenemos allí a todos ustedes.
Aquí seguimos, amigos, en esta mañana con esa propuesta musical de Neguito Borja, que a mucha gente le ha gustado. Ha reunido una gran cantidad de artistas, cantantes del país para enviar un mensaje. Mensaje que, por supuesto, a pesar de lo interesante y de lo que dice su letra, no son oídos por quien debe oírlos. Pero yo les voy a hablar de algo que para que hagamos después de eso una pequeña discusión, porque hay quienes dicen que el gobierno cubano es un gobierno, y ayer le estaba leyendo en un trabajo de un periódico madrileño, oye, ¿verdad que provoca analizar el gobierno cubano? Porque a lo mejor es que cuando uno dice que hay censura, eso es mentira. Vamos a ver un video de la televisión cubana para que veamos, para que tengamos en directo qué es lo que pasa cuando hay algunas cositas que son sobrevenidas. Veamos. Para que tú digas saludos. No. Saludos. ¿Cómo le vamos a decir a los televidentes? Sí, claro. Si no le decimos buenas tardes, hay que decir saludos. Saludos con ustedes. Saludos con ustedes. La emisión del mediodía en la Nacional de la Televisión cubana. Eso de buenos días, Silvio, es una grosería. Es una grosería. Es una grosería. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pase lo que pase en el mundo entero, No. el saludo es buenos días, buenas tardes. Pero además, porque sea así. Pase lo que pase, claro, yo a usted le saludo. Claro. No jodas, eso Pero es además- un extremismo y buenas tardes. Pero además no. Aunque tu papá o un familiar, buenas noches. A Silvio le duele más que a uno. No, hombre, ¿Cuál es el extremismo, problema? no, Eso es un a mí no me va a- extremismo. Pero bueno, para no decir... Esta es la emisión de mediodía. Sí, Pero él dice... Nada más, espérate, que le está... ¿Cómo? Bueno, mira, sí lo vamos a colocar, ya me colocaron aquí, lo volvieron a poner, sí, un ratito lo volvemos a poner. Pero lo que les quiero decir es lo siguiente, los dos narradores de noticias, están ahí para el noticiero, y están preparados. Entonces llega un burócrata del partido o del gobierno y les dice, que es lo mismo además, le dice, mira, hoy no se puede decir Buenos días. saludos, buenos días. ¿Por qué? Porque Fidel se murió. Y en luto nadie tiene buenos días. Los locutores que están allí, que están acostumbrados, que en cualquier parte, saludos, buenos días, el hecho que uno le decía, es una cosa prácticamente de entrada, igual que como hacemos nosotros todos los días aquí. Así tengamos un familiar en Capilla Ardiente, estamos diciendo buenos días. Nos estamos dirigiendo a un poco a personas que están allí y que, si bien es cierto, pudieran estar muy compungidos por la muerte de Fidel, no por eso había que cambiarlo. Entonces llegó el burócrata y los locutores lo enfrentan, pero no se dan cuenta Que está el está micrófono abierto. la cámara Y y está la que está cámara. el micrófono abierto. Bueno, ese es para que ustedes vean el tipo de censura que hasta en detalle. En detalles Hay- insignificantes, En además. detalles ¿no? insignificantes. Ahora, ¿cómo será, por ejemplo, cuando un artista o un escritor o cualquier persona que quiera tener una idea, que tenga una idea distinta a la del Partido Comunista, lo meten preso, le hostigan? El país de la salud y la educación, más grandes del mundo, tiene una tarjeta de racionamiento y los profesionales se van. Y yo, de verdad que esto lo tenemos allí. Seguramente poco a poco van a ir saliendo cosas de la miseria del gobierno cubano, que nosotros ayer, por supuesto, y anteayer, le hemos rendido culto, al punto que gastaron cerca de $2 millones para montar un espectáculo musical en Caracas. Y lo suspendieron. Y lo suspendieron, pero los gastos se mantuvieron. Mientras tanto, mientras gastaban ese dinero en un evento que fue suspendido en los hospitales, en el hospital Chiquinquirá de Maracaibo se le cayó el techo a la unidad de cuidados intensivos pediátrica. Y ese es un caso, deben haber muchos casos como ese que no se consiguen retrovirales, hay un poco de enfermos que son hemofílicos y no consiguen las medicinas. Mientras tanto, nosotros gastamos $2 millones haciendo el evento Suena Caracas y no se sabe cuánto le pagaron al Combo de Puerto Rico. Bueno, hay unos números por allí, Francisco, donde dicen que en un espectáculo a dos artistas le pagaron $60 millones, pero en el presupuesto y en la factura facturaron 100 millones. Es decir, que por cada artista se quedaron con $40 millones, lo cual suman $80 millones. $80 mil dólares. O sea, aquí el problema de la corrupción aquí es que se instaló definitivamente y no va a ser fácil sacarla. Pero hablando, fíjate, de Fidel, a diferencia de Ho Chi Minh, de Mao, de Lenin,
de Stalin, además, del propio Chávez, él ordenó que cuando muriera cremaran su cadáver. Y yo creo que hizo bien Fidel, ordenar eso. Y que sus cenizas fueran puestas en Camposanto, ¿no? En un cementerio donde, creo que de la población donde él nació. Yo creo que es lo mejor. Yo creo que, es decir, eso de tener a un tipo embalsamado para que le rindan culto, yo creo que está bien. Hay muchas cosas que se han dicho. Fidel, ayer Maduro dijo una cosa increíble, que Maduro era el libertador del siglo XX. Imagínense ustedes. Que Fidel Que Fidel era el libertador del siglo XX. Porque Maduro está hecho de frases preconstruidas. Se dice esas cosas así, que ya no causan ninguna impresión. Que diga que Castro es el libertador del siglo XX, le han venido acompañados de que Castro es el último dictador del siglo XX y es el último tirano del siglo XX. Es decir, pero el problema es ese culto que el gobierno venezolano le ha rendido a los cubanos. Especialmente, fíjate, en el 2003 Fidel tenía una fortuna, según Forbes, de $100 millones en el 2003. 10 años después, Fidel tenía 6 años, en el 2005, la propia revista Forbes reveló que tenía $500 millones. En el 2013, Forbes reveló que tenía $900 millones. Y gente muy cercana a él, que ya está en el exilio, reveló una cifra de $1.200 millones. Es decir, es una cifra récord, lo que tú has dicho. Es decir, que por lo menos para que alguna gente se haya enriquecido no hace falta el manual de negocios de Harvard, porque por alguna razón lo hicieron rápidamente y por una vía casi desconocida, sí, por la mitad de la gente. Que alguien tenga una fortuna de $100 millones en el 2003, pero en el 2005 lo haya elevado a 500 millones, yo creo que ni Trump, ¿verdad? Yo recuerdo que hace un tiempito, no muy lejano, un periodista de la televisión norteamericana entrevistaba a Lina Fernández, hija de Fidel Castro. Lo que pasa es que el Fernández viene porque ella es hija de Nati Revuelta de Fernández, un médico cubano que se fue a los Estados Unidos y él era casado con Nati, y Fidel, en una situación de esas de infidelidades, concibió una hija con ella. Pero bueno, Alina estuvo en Cuba y se fue a Estados Unidos. Y entonces el entrevistador le decía que ella, reconocida por Fidel Castro, se iba a solicitar su parte de la herencia. Es difícil llegar, por ejemplo, a la herencia de Fidel Castro, pero fue fácil llegar a la herencia de Pinochet. E incluso llegaron a la herencia de Pinochet y su mujer, que aparentemente no tenía nada que ver con los desmanes que causó este caballero en Chile, se vio comprometida con la justicia y también familiares. Que por cierto, algunos socialistas chilenos terminaron haciendo negocios con familiares de Pinochet, sin ningún rubor, sin que la sangre los alcance. Bueno, yo me pregunto, ¿cómo va a ser eso para repartir entre los 7 hijos de Fidel y además con la esposa que tiene ahora? Es decir, no sé cómo será eso, si se podrá llevar, si alguien tiene registro, porque a mí me llama la atención cuando esas revistas hacen unos estimados de riqueza, y yo digo, ¿y cómo llegó Forbes a conoce Forbes en detalle dónde están las cuentas, las propiedades, a menos que ellos consideren que la isla todo es de Fidel, y en eso no se equivocarían, ¿no? Sí, bueno, aquí el artículo de Alixander Fuente nombra 3 personajes que están muy ligados a Fidel, que es el cubano Constantino Páez Rosselló, quien opera las transacciones del banco de crédito suizo, la Credit Suisse, y del UBS en Cuba. El chileno Max Marambio, que eso sí lo conocemos porque se ha visto envuelto en algunos escándalos, que era guardia personal de Salvador Allende y el expresidente de la poderosa empresa estatal cubana CAN, y Abraham Masíquez, hombre de gran influencia dentro de Cuba. Sí, pero Marambio, por ejemplo, estuvo prácticamente a punto de que lo capturaran en Cuba. Yo sé que Fidel tiene sus cobritos. Fidel dejó sus cobritos, yo no sé. Para llegar a ser el 7º hombre más rico del mundo, no lo sé. Pero de que tiene sus cobritos también lo sé. Ahora, también sé que Fidel trabajó más de 60 años como dictador. Sí, por lo menos las prestaciones, ¿no? Con las prestaciones de 60 años como dictador. En un país donde él ponía las condiciones de todo tipo, no de extrañar
no es de extrañar que tenga ese dinero. Ahora, pero es fíjate, más, yo hasta puedo pensar que Forbes se queda corta. sí, pero te iba a decir, fíjate, ayer yo escuché un discurso de Fidel, por curiosidad y por morbosidad probablemente. Un discurso de Fidel donde Fidel habla en nombre de los pobres, en nombre de los campesinos, en nombre de los enfermos, en nombre de los desvalidos. Un discurso de como de 6 horas. Por supuesto no lo escuché todo, sino en la parte porque estaba bien montado con música, qué sé yo. Un hombre que habla en nombre de los pobres, según Forbes, termina siendo multimillonario. Lo de Fidel no nos importa mucho porque ya murió y porque no nos corresponde a los venezolanos hablar de lo que obtuvo, de lo que acumuló, a menos que el dinero que acumuló en los últimos años haya sido proporcionado por Venezuela a costa de los venezolanos. El problema es, ¿qué ocurre con un régimen más o menos similar en Venezuela, donde nadie rinde cuentas? Y cabría la pregunta es de hacerlo, bueno, ¿qué pasa con los que han acumulado dinero en Venezuela? ¿Cuáles son los nuevos multimillonarios en Venezuela? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo han hecho para acumular semejante cantidad de riqueza y para ostentarla además? Porque se habla de propinas hasta Sí, algo dispendioso. de muchos miles de dólares. El problema es que este tipo de régimen, donde nadie rinde cuenta porque el poder es unipersonal, donde no existen mediaciones y la sociedad civil, a pesar de haber sido muy vigorosa en cierto tiempo, está hoy en minusvalía, que no puede exigirle rendición de cuentas a nadie. Es decir, hay demasiada opacidad en el manejo, por lo menos de 2 billones de dólares que entraron en el país en los últimos 18 años, porque no se traduce en obras materiales para nadie, porque las famosas misiones hoy no tienen la cobertura, ni la han tenido nunca además, para expresar que allí están los 2 billones de dólares que en el país entraron. Pero un país que no produce nada, un país que infraestructuralmente está en el suelo, un país que se está cayendo a pedazos y que además el 76% es pobre y el 93% dice que está muy mal y ellos personalmente están muy mal, tiene que haber pasado algo con la cantidad de dinero que entró y que nadie sabe dónde está. Y que hoy, en el país con mayor reserva de petróleo en el mundo, vive la situación más calamitosa que ha tenido en toda la historia de la República. Entonces, eso hay que exigirle cuentas. Fidel se hizo rico, ok, murió, y sus cenizas reposan en un cementerio en Cuba, perfecto. Allá su familia cuando vaya a discutir la herencia. El problema es aquí. ¿Qué pasó qué pasó? ¿Qué ocurrió en Venezuela con la cantidad de dinero que alguien o algunos dilapidaron y que hoy prácticamente tienen el suelo? Sí, y fíjate tú, por ejemplo, que no es de extrañar, porque cuando el dictador venezolano Pérez Jiménez se fue, la gente decía que el hombre había dejado olvidada una maleta en Caracas, ¿no? Sí. Nosotros los venezolanos estamos signados por las maletas y los maletines. Seguramente cuando Pérez Jiménez se fue, en la maleta que dejó en La Carlota, había menos que los $800,000 que se llevó Antonini y que después no se sabía de quién realmente eran. Pues bien, los dictadores se hacen de mucho dinero. Y voy a traer un caso donde sí no hay ninguna duda, que con los dineros venezolanos se ha enriquecido él y su familia, que son los Ortega en Nicaragua. La familia Ortega, que actúa ahora como dictador, después de que el gobierno nicaragüense dio una gran pelea para sacar a los sandinistas del poder, que antes habían dado una gran pelea para sacar a Somoza del poder. Bueno, dicen que la fortuna más grande de toda Nicaragua y de casi toda Centroamérica es la de Ortega y su familia. ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, ahora la propia PDVSA está reclamándole a los nicaragüenses un dinero que nunca pagaron y que no van a pagar. El amigo Ortega, el hombre Ortega, otro revolucionario que su devenir lo convertía en un hombre que solo luchaba para defender a los pobres de la opresión capitalista. Y así como él, otros tantos. Y no está lejano al día, Arenas, cuando tú veas que una buena parte del aparato productivo venezolano pase a manos de gente que se enriqueció en el periodo que vino después de la democracia. Bueno, así ha pasado en en Cuba la corporación más poderosa es el ejército. Ya hay un grupo que llaman los bolichicos, que tienen inversiones en el exterior cuantiosísimas. Incluso tienen tanto dinero que no han acusado los fracasos, como por ejemplo el de Pacific Rubiales en Colombia,
Es lo más seguro. Y después veremos grandes potentados que se enriquecieron en el periodo que vino después de la democracia en Venezuela. Y la sociedad, alguna lo admitirá. Ya vemos brotes de esa riqueza expresarse en las fiestas sauditas de muchos que se han enriquecido y que son capaces de celebrar las fiestas con un facto que no tiene comparación. Entonces, miren, que se diga de Castro, Castro vivía con todos los lujos. Castro tenía los mejores vehículos, mientras los cubanos se desplazaban en carros. Ese país desarrollado, cuyos vehículos son del año 50, los más modernos, Castro tenía Mercedes-Benz y BMW. Yo en particular conocí a un mecánico que cuando los cubanos, por instrucciones de los venezolanos, empezaron a cambiar a BMW, él dijo, voy a Cuba durante 12 días para instruir a unos mecánicos cubanos y va a tener que seguir asistiendo ahí. Pues habían comprado una flota de carros BMW con el apoyo venezolano. Y también sé de una vez que una cantidad de camionetas desafectadas, aparentemente desafectadas por la industria petrolera, porque eran nuevecitas, se las llevaron a Cuba, como tantas otras cosas más. Y eso seguramente no está contemplado en el acervo de riqueza de Fidel Castro. Bueno, algún día Castro murió. Castro es un tigre herbívoro, a quienes le quedaron las rayas de Adidas. El tipo que se nos vendió como un gran barbudo con un uniforme verde oliva, terminó enfundado en una ropa deportiva de 3 rayas, es decir, las rayas de un tigre que ya no era un tigre, sino un felino herbívoro. Bueno, pero eso lo vamos a ir sabiendo. Yo no soy muy seguro como otros que en Cuba vayan a haber cambios profundos. Sí, yo tampoco creo. Yo creo más bien que pueden llegar a haber ciertas libertades económicas, pero ellos son muy cobardes. Los cubanos son cobardes, porque si ellos tuvieran de verdad el apoyo del pueblo, si Raúl Castro tuviera el apoyo del pueblo... Permitir elecciones, chico. Permitiera una elección. Claro. Que permitiera una elección libre. Igual pasa aquí. El gobierno no permite elecciones de ningún tipo porque sabe que si las hace las pierde. Por supuesto. Entonces, el que no es capaz de medirse no puede hablar de valentía, no puede hablar de heroísmo. Decir que no se van a hacer las elecciones porque no hay dinero para costearlas, porque se va a gastar el dinero en medicinas y en alimentos, y posteriormente aprobar $2 millones para un evento de 3 o 4 días en la capital de la República. No tiene fundamento, de verdad. Impedir que entren ayuda humanitaria a Venezuela por la terquedad de no aceptar que en Venezuela la estamos pasando mal, y sin embargo montar en unos buques medicinas y alimentos que tanta falta hacen en Venezuela para ayudar para la ayuda humanitaria a Cuba por los problemas que tuvieron con inundaciones. Es decir, que son cosas que uno no logra comprender. ¿Cómo es posible que un gobierno no logre entender, porque no le estamos pidiendo ni que estamos haciendo oposición, no logra entender que no puede haber un producto en Venezuela que se produce con maíz importado probablemente, pero con trabajadores venezolanos y con industria venezolana que lo quieran vender a 200 bolívares, mientras que las extranjeras las pueden vender en 5.000, chicos? Eso es una desproporción. ¿Cómo es posible que los poquitos dólares que el país tiene, pero que antes tuvo muchos dólares, el 92% de esos dólares o el 94% de esos dólares se entregan a unos tipos para importar medicinas y alimentos que escasean y se les entregan a 10 bolívares por dólar? Cuando el que venden por discount está, el que dicen que es subastado, que lo que es una asignación para ellos mismos, está en 700, mientras que en la calle industriales, comerciantes y pueblos compran la comida con $1 libre, que ayer pasó los 3.600 bolívares. Entonces, no es que se quiera hacer oposición, simplemente que uno oye al presidente Maduro hablar de tantas cosas y no se refiere a lo medular, porque al presidente Maduro no le interesa el pueblo venezolano. Al presidente Maduro ni a su gobierno le interesa el pueblo venezolano, porque lo que le interesa es quedarse en el poder para seguir teniendo dólares a 10 bolívares, para seguir teniendo dólares a 700 bolívares y para viajar por el mundo
Como ayer lo reconoció el presidente Maduro. ¿Cuántos países no conoce? El presidente Maduro dijo ayer que él solamente le faltaba por conocer 50 países de los 200 que tiene el mundo. Y con la mala suerte para Maduro, aunque eso se podría resolver, que si Venezuela no monta la base aeroespacial en la zona esa de Guayana, cerca con Guyana, Maduro puede anotarse también en 250 países que ha visitado la Luna. Maduro puede ir a la Luna, lo que pasa es que todavía no hay, comercialmente no hay vuelo, y Cubana de Aviación no llega a la Luna, pero cuando ya llegue Cubana de Aviación... Bueno, seguro que va. Seguramente Maduro se anota un éxito porque va a estar, y incluso hay una preocupación en el mundo porque hay un par de asteroides, un asteroide que viene con su luna, y dicen que pudiera chocar con la Tierra, y incluso hacen una broma con los dinosaurios, si los dinosaurios tuvieran a la NASA y a toda esa cuestión, y a esos científicos que tenemos ahora, probablemente los dinosaurios no hubieran desaparecido, aunque en algunas partes... Fíjate el caso de Fidel mismo. Pero ese es un dinosaurio que se sabe. Bueno, Fidel ha muerto varias veces. No es la primera vez que muere Fidel. Sí, pero lo que te quería decir es que hay la opción de que un asteroide choque con la Tierra. Bueno, sí, yo lo leí. Sí. Eso es verdad, y todos corremos el peligro. Yo tengo mi lugar donde me voy a refugiar. Yo me iría para Valera. Yo me voy para Boconó. Se critica para que hagamos el programa. El programa en Televoco, ¿no? y en Radio Boconó. Sí, pero fíjate, Fidel ha muerto varias veces. La primera vez que murió Fidel murió por culpa de un asteroide. De un asteroide, sí. Que desapareció. Pero en ese momento Fidel vino reencarnado, era un tiranosaurio rex. Sí. Ahí Fidel muere, desaparece y reaparece mucho tiempo después. Pero reaparece en forma de hongo, que también desapareció por los cambios climáticos. Hasta que nace un buen día, no sé, que Fidel muere a los 90 años. Un buen día del siglo XX nace Fidel, ya como Fidel encarnado en persona, pero él ha tenido varias muertes. Y esperemos que no vuelva a reencarnar como dictador, porque ya hay pocos países con dictaduras ya, ¿verdad? Algunos de África, en América quedan dos, en América Latina quedan dos, Venezuela y Cuba. No hay más dictaduras en América Latina. Yo tengo la certeza de que Nicaragua. Por lo menos en Nicaragua las cosas no están claras. Nicaragua. En Bolivia lo que hay es una dictadura de la sequía. Oye, hasta los barrios más ricos sufren de la sequía en Bolivia. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque Evo bailó, no tuvo efectos el baile de la danza de la lluvia. Porque es que Evo se enfocó fundamentalmente en tratar de convertir a la hoja de coca en un producto de exportación legal, ¿no? Y olvidó lo que tenía que hacer un gobernante, que es que dotar a su pueblo de los servicios públicos y de todas esas cosas para poder alcanzar la suprema felicidad. Es como aquí que te dicen, vamos a alcanzar la suprema felicidad, pero Cuarto Cabello está bajo las aguas. Hace una semana Timotes también pasó una situación terrible, y en el resto del país estamos viendo cómo con las lluvias que antes no caían y ahora están cayendo, con la previsión oficial, no estamos sufriendo de inundaciones, porque el gobierno nunca se preocupó por esas cosas. Estaba preocupado más bien en nacionalizar la cabilla, el cemento, la cal, la pintura, todo, y al final ciertamente para nada. Nos vamos a ir a la pausa y en unos instantes regresamos con ustedes. Sí, vamos a colocar, no se preocupe, si vamos a colocar nuevamente el video del mensaje navideño de BTV, porque a mí realmente me impresionó. Me impresionó, sí. Oye, no me canso de apreciar la bella voz para la gaita de Jack Pérez, fallecido, gran amigo Jack Pérez, y esa gaita que retumba en los rincones del Zulia y nos hace recordar que la gaita zuliana era otra cosa en el pasado. Hoy ya no lo es, desgraciadamente. Se nos fue Jack Pérez, se fue Astolfo Romero, se fue el Monumental, y se fueron los grandes grupos gaiteros del Zulia. Tanto que para conocer el ritmo o el conjunto que está tocando tienen que anunciarse durante la gaita muchas veces. Yo no sé de verdad
¿Qué pasó? Alguien me señalaba que era que están tocando otra música con los instrumentos de la gaita. Pero yo no sé por qué. Hace un tiempo hubo un grupo gaitero que yo pensé que podía ser, digamos, parte de ese proceso de rescate de la gaita, a donde la han llevado, no se sabe quiénes, pero la han llevado a una situación que no es la ideal, que era el grupo Sabor Gaitero que dirigía en su momento León Magno Montiel. Tenía buenos músicos y tenía un propósito y una dirección. Desgraciadamente el grupo de León duró poco, muy poco diría yo, y perdimos una oportunidad de por lo menos oír gaita con un conjunto nuevo de la mejor. Lamentablemente hoy estamos en otra circunstancia. Un día de estos de diciembre vamos a traer para el programa a Oscar González. Y una cosa interesante de Oscar González es que él es el líder del grupo Coquimba, pero Oscar González no dice que que Coquimba es un grupo gaitero. Coquimba es Coquimba. Entonces él no dice, mira, vamos, no, él toca gaita, pero Coquimba no es en esencia. Cuando tú dices, no es grupo gaitero Coquimba, sino Coquimba es un grupo musical que atiende el asunto de la gaita. Otra cosa canta el género gaita. Exacto. Puede cantar otra cosa. Puede tocar otra cosa y lo hace con solvencia porque tiene buenas voces y tiene... Ok, pero bueno, lo digo porque me llamó la atención que Emmanuel me colocara el disco de Jan Pérez y lo gozamos mucho, nos divertimos mucho. Oye, ayer capturaron en Guatemala, o no me acuerdo ahora dónde fue, a uno de los socios de un hombre que sí capturaron en Honduras, que estaba vinculado al juicio de los sobrinos de la señora Flores. Entonces, recuerdo que cuando los jefes, los abogados defensores de los sobrinos, y les digo sobrinos por comodidad, ellos decían que estos jóvenes eran unos novatos. Menos mal que eran novatos. Pero las ramificaciones y las reuniones que tuvieron con conocidos narcotraficantes en el área del Caribe, para no ir muy lejos, demuestran que estos si eran novatos, caramba, imagínate tú, eso si juegan en grandes ligas, en los primeros 5 juegos los nombran novatos del año, porque terminan siendo los más valiosos. Pero como todo tiene alguna explicación, seguramente en Estados Unidos, que debe haber muchos casos como ese, tratándose diariamente, a lo mejor toma importancia para nosotros por la vinculación que tiene con la familia Flores. Yo me acuerdo que aquí una vez hubo un diputado que, usando su placa oficial, traficaba con droga. No viene el caso de nombrar al señor, pero eso está allí, el que quiera averiguarlo, averigua con facilidad. Y el Parlamento se vio estremecido. Y había un diputado de apellido Gessen, que creo que era miembro del mismo partido del señor. Vladimir Gessen. Oye, fue de los más duros en la investigación que se le hizo al señor y evidentemente cayó allí. Bueno, hoy hay una cosa similar. La Asamblea Nacional debe investigar porque se trata de la familia de una diputada muy importante. En la declaración de los señores sobrinos dicen que la señalan. En la misma cuestión de los sobrinos hay también señalamientos acerca de alguien que también es diputado y se debe abrir una investigación, sobre todo por mantener el buen nombre de este par de diputados que a lo mejor no tienen nada que ver con los sobrinos. Pero miren que la cosa ha derivado después del veredicto de culpabilidad que dio un jurado en Nueva York y que aún los abogados están tratando de desvirtuar lo que el jurado decidió. Tienen todo un tiempo suficiente para las postconclusiones. Sin embargo, me da la impresión, Arenas, y no sé si tú lo ves así, que hay como una suerte de colocar a estos señores detenidos en Nueva York por tráfico de droga, según dice el jurado, porque a mí no me conta, dice el jurado que son traficantes de droga, de convertirlos en una suerte de héroes nacionales, de mártires de la patria inmolados en la guerra encubierta que tienen los Estados Unidos contra Venezuela. Porque no otra cosa se desprende de la participación
de la fracción parlamentaria del partido de gobierno en el Parlamento, sino de las posteriores declaraciones que, a pesar de lo que cuesta, han dado tanto el presidente de la República como su señora esposa. Yo le oí decir a Maduro prácticamente que estos señores acusados de narcotráfico y con veredicto de culpabilidad eran como una suerte de chivos expiatorios, porque en fin de cuentas de lo que se trataba era de llegar a Cilia Flores, que es con mucho una de las personalidades más relevantes de esta revolución. Vale, tío, y no te extraña entonces que para perjudicar a Cilia Flores y así perjudicar a la revolución, Estados Unidos haya tomado a estos dos jóvenes y el gobierno venezolano, para limpiarlos de culpa, los convierte en héroes, así como fueron convertidos en héroes unos espías del gobierno cubano en la Operación Avispa. Sí, el problema con los sobrinos es que están señalados por un delito que no tiene nada que ver con ningún acto heroico. Al contrario, están vinculados a un delito casi de lesa humanidad, porque hay que ver lo que significa el tráfico de drogas en la escala que ha alcanzado hoy a nivel mundial. No fue que, ¿cómo se llama? Estaban espiando a Obama para traer información a Venezuela de un posible desembarco de marines en Venezuela. No se trata de una cosa como esa, ni se trata de espiar los logros hechos por la NASA para traerlos a Venezuela para ver si salimos de algunas situaciones engorrosas que tenemos. Se acusa por tráfico de 800 kilos de cocaína, por eso se está acusando. Ahora, el caso es que allí no solamente se nombra a la señora primera combatiente y primera dama de la República, es que se nombra al Estado venezolano. El gobierno venezolano está involucrado porque, según ellos, tenían control del aeropuerto, salieron por la rampa 4, tenían pasaportes diplomáticos. De eso se trata todo esto. Por eso que se ve involucrado el gobierno venezolano, porque está involucrado institucionalmente en las ventajas que tenían estos dos jóvenes para traficar con drogas. No se trata de novatos, es decir, se trata de una red de compromisos, de complacencias, de complicidades, por la cual esta gente se movía como pez en el agua para trasladar drogas de Venezuela a Honduras y finalmente a Estados Unidos. O sea, por eso se les juzgó, por eso se les condenó. Es decir, es por un problema de delito además terrible, del tráfico de drogas. Ahora, si me hubieses dicho, mira, los jóvenes fueron encontrados tratando de espiar instalaciones aeroespaciales norteamericanas y para ver el logro de Estados Unidos en el desarrollo de bombas nucleares. No, el problema no fue ese, el problema es de narcotráfico. Y se nombró la primera dama porque finalmente ellos revelaron de que era para obtener 4.000 votos que le hacían falta a la primera dama para ganar la diputación de Cogede. Sí. Se nombra para eso. Entonces, mira, yo creo que lo que uno puede hacer es que la justicia actúe, porque donde no actúa la justicia es en Venezuela, obviamente, pero en Estados Unidos actuó y un jurado independiente escogido, como se escogen los jurados en Estados Unidos, determinó que estos muchachos eran culpables. Ahora, lo que sí extraña es el silencio de Maduro. Apenas ha dicho eso que tú dices ahora, que tratan de llegar a Cilia Flores, pero yo creo que el presidente y la primera dama, que tiene vinculaciones afectivas y familiares con estos dos jóvenes, deberían haber sido mucho más contundentes y no derivar el problema en una cuestión política, porque el juicio no es por problemas políticos, sino por un delito común y corriente, pero que causa gran daño a la humanidad. Entonces, esa es la cuestión. Sí, pero lo que quiero resaltar es que, porque también es bueno preparar a la opinión pública en el sentido de dar a conocer algunas impresiones que nosotros como comentaristas de la información podemos suponer que pudiera, por lo menos tener una conjetura, ¿no? De repente, ayer fueron secuestrados, luego fueron declarados culpables por un jurado. De eso no se hablaba ni se habló por mucho tiempo. Una vez que fue declarada la culpabilidad por el jurado, entonces de lo que se trata es de buscar la manera de quitarle la carga emocional que tiene para un país que sus nacionales sean capturados, aunque venezolanos son muchos los que han sido capturados en el tráfico de drogas,
y casos muy sonados como el de Air France y Aeroméxico. Pero en el caso venezolano de estos señores Flores, ellos son familias de lo más alto de la cúpula presidencial. Y algo tiene que decirse, porque yo siempre traigo a colación el caso de Porfirio Lobo, en el sentido de que Porfirio Lobo, expresidente de Honduras, a su hijo lo capturan también en una situación similar, y Porfirio Lobo dice que si este muchacho, su hijo, a quien él educó, él presume su inocencia, pero de ser declarado culpable, dadas las evidencias presentadas, él obviamente lo que pide es que le den la pena que corresponde en ese caso. Pues la gente esperaba que en Venezuela los gobernantes que están vinculados directamente, no solamente porque son familiares, sino porque el propio gobierno, según su propia confesión, participa, porque la rampa 4 es vigilada por el gobierno, porque los pasaportes diplomáticos, más allá de la demanda que pueden causar Delcy Rodríguez contra Capriles y contra otros más, son de pasaportes diplomáticos que no solamente tenía ellos, sino que tenían otros, y que incluso en el caso de Andorra se sabe que los policías, los que llevaron los dólares para traficar con dólares en la banca suiza, para la banca suiza, tenían pasaporte diplomático. El gobierno tenía obligatoriamente que salir a decir, no la demanda Capriles, sino decir eso no es verdad y mostrar por qué no es verdad, porque en los pasaportes tienen una numeración. Y esa numeración es la que lo hace, digamos, de una manera, le permite al gobierno, a cualquiera, hacerle seguimiento al pasaporte. Y además de eso, en inmigración, uno tiene que mostrar el pasaporte a la hora de entrar o a la hora de salir. Pregúntenle a alguien que haya dejado del pasaporte y quiera viajar a cualquier parte para ver qué hacen los funcionarios de inmigración, que de paso sellan y ponen la fecha y te anotan. Y eso va todo al sistema. Es decir, era fácil decir que no fueron con pasaporte diplomático porque podían que tener el pasaporte sellado en Venezuela y sellado en Haití. Porque al entrar a Haití tenían que sellarlo. Era más fácil hacerlo así, más que la demanda. Pues bien, no habiendo dicho nada ni sobre este aspecto ni sobre la relación familiar, entonces ocurre que se trata de decir que ese jurado en los Estados Unidos, el mismo jurado que seguramente condenó a Al Capone, y que condenó a Pablo Escobar, culpable a Pablo Escobar y a los hermanos Orejuela y a otros tantos más como el Loco Barrera y los hermanos Henao, ese mismo tribunal donde los propios acusados tuvieron participación por sus abogados para su nombramiento, ahora ese jurado es son agentes del gobierno de los Estados Unidos, y como agentes, en definitiva, se colocan en una guerra con Venezuela, que no tiene que ver con ellos, sino que tiene que ver con Cilia Flores. Ellos no están presos, seguramente porque cometieron delitos, sino porque son familiares de Cilia Flores, y el gobierno norteamericano, sabiendo que Cilia Flores es una de las personalidades más importantes de la política venezolana y del futuro del país, entonces los americanos quieren ir contra ella, y fíjate tú, no contra Maduro ni contra Diosdado, sino contra ella, porque a Diosdado Cabello se ha dicho que tiene tales y tales cosas, pero nadie, incluso el pobre, el Pollo Carvajal, fue arrebatado de las garras del imperialismo con alguna razón jurídica. Pero ahora que tú mencionas eso, lo que uno observa en el trato que le da especialmente la prensa oficialista a este caso, es que tratan de liberar a Maduro y comprometer más a la señora Claro, Cilia Flores. tratan de liberar a Maduro de responsabilidad, pero no culpar a Cilia, sino claro, el afán desviar es la atención del foco de atención de ellos hacia Cilia, pero tratan y a lo mejor convierten a estos dos personas acusadas de narcotráfico en héroes nacionales. Pero sería lamentable. Pero lamentable es, desde que esto comenzó, que no se haya dicho nada. Sí, eso es lamentable. No te extrañes que en unos días o en una semana el país se ve inundado con grandes vallas pidiendo la libertad de estos sobrinos, y a lo mejor la opinión pública, desinformada como siempre está, o mal informada, termina pensando que estos están presos en Estados Unidos por la defensa de la revolución, y no por otra cosa. Y los Estados Unidos, que lo que están pendientes es de castigar el intento de tráfico de droga, ni les va ni les viene. De verdad que
Lo digo ahora porque creo que es necesario que esto se adelante con el propósito de, cuando las cosas ocurran, que casi estoy seguro que van a ocurrir de esa manera, a menos que estos dos últimos individuos que acaban de capturar, creo que uno en Costa Rica y el otro en Honduras, uno que llaman el flaco o el sí, negrito. terminen poniéndole la guinda al veredicto del jurado. Yo no sé si esto terminará hoy o mañana o quizá en unos meses. De lo que sí estoy absolutamente convencido es que para el gobierno venezolano la cuestión de los sobrinos va a tomar otro cariz. Es lo que creo. Pero bueno, mira, Arena, antes que decirte lo que... Oye, pero hay un artículo, no sé si lo leíste, sobre el problema de cómo la mentira dicha además y comprobada no disuelve el voto en favor de quien miente. Hay un artículo extraordinario en El País hoy a propósito de cómo la mentira se convierte en un elemento que no es deplorable desde el asunto. Lo digo porque Trump llegó con una cantidad de mentiras. Se dice, el trabajo dice que Trump mentía cada 3 minutos. Cada 3 minutos metía una mentira en su discurso. Hillary Clinton cada 12 minutos. Sería bueno hacer ese mismo trabajo para Venezuela. A ver, cada cuánto tiempo nos miente el oficialismo sobre la realidad del país. Y cada cuánto tiempo mienten también los de la oposición. También. Porque fíjate tú, por ejemplo, yo en estos días leí un tuit de María Corina Machado. Ella decía que la Asamblea Nacional tenía que destituir a Maduro. Tenía que destituirlo. Y si no lo destituye, es porque la Asamblea Nacional es cómplice del gobierno. La pregunta mía es la siguiente. Si la Asamblea Nacional tiene facultades para destituir a Maduro, ¿por qué no lo ha hecho? Es la primera pregunta. Si no tiene razones si no tiene capacidad para destituir a Maduro, entonces María Corina miente, y miente deliberadamente. Entonces, ¿cómo entender que en el juego político se pueda mentir descaradamente, como lo hizo María Corina en ese tuit, que es de ella y no lo puede negar? Porque yo lo leí y ella no lo desmintió. ¿Cómo si la Asamblea Nacional tiene capacidad para destituir a Maduro, no lo ha destituido? Y si no la tiene, ¿por qué María Corina dice que sí la tiene? Para engañar a la gente, con el avieso interés de engañar a la gente. Eso lo dijo María Corina, eso no lo dije, yo lo leí que lo puso en un tuit. Bueno, y así en estos días, alguien en el mismo tuit dijo que Chugo Torrealba ya estaba alabando a Fidel Castro y a su gobierno. Y lo dijo. Oye, y los que estamos más o menos informados sabemos, muchos creímos que era que le habían hackeado la cuenta. No. Cuando empezamos a buscar la fuente que el hombre dijo utilizar que el tipo utilizó, no tenía fuente, simplemente se le ocurrió porque es parte de esos laboratorios. Entonces las redes también se convirtieron en focos de desinformación y de mentiras, que en Estados Unidos se ponen de manifiesto, y los gringos, como siempre, pendientes de estos detalles, están buscando cómo, por ejemplo, acabar en las redes con eso. En Facebook es imposible poner alguna imagen que pudiera parecer erótica o pornográfica, pero la falsedad la dejan rodar tranquilamente, y sobre esa falsedad escriben y escriben y escriben. Entonces muchas cosas están cambiando, y en Venezuela efectivamente no está de más pensar que los que hoy son condenados o son culpabilizados por un tráfico de estupefacientes, mañana aparezcan como héroes. Sí, por eso te digo, ¿no?, que la mentira, es decir, incluso el artículo se llama "Cuando deja de ser noticia que un presidente mienta", a propósito de Trump. Sí, lo tiene el País de Madrid. Sí. Mira, antes de que nos vayamos, porque ocurrió una tragedia que enluta al deporte, en particular al fútbol, un equipo de Brasil, un equipo menor, ¿no? Pero sí, que viajaba a Colombia, por primera vez salía a jugar un torneo internacional. Oye, se estrelló llegando al aeropuerto en Colombia. Pero mira lo que pasa. A Medellín,
A mí me dicen que el aeropuerto de Medellín está bastante lejos de la ciudad y hay que, para llegar a la ciudad hay que pasar por unas montañas, una cosa. Pero lo que me llama la atención, más allá de lo que la prensa, tanto deportiva como el resto de la prensa y las redes, es que ellos iban a viajar en un vuelo charter. Y el gobierno, las autoridades aeronáuticas brasileñas, por sus razones, a lo mejor muy justificadas, se lo impidieron. Por lo que tuvieron que embarcarse en este avión que luego se estrelló. Qué destino, ¿verdad? Sí, señor. Es decir, una cosa como que uno no se le imaginaba. Mira, tenemos por allí el video de los cubanos y tenemos luego la cuña de BTV, la cuña navideña de BTV. Como ya estamos terminando, vamos a ver si la vamos colocando. Primero el video, porque es que me lo están pidiendo el video, que quieren verlo, porque que yo... allá la censura no... Allá no hay Conatel. Allá quien manda es Fidel. Sí. Y además la autocensura, ¿no? Sí, la autocensura. Pero veamos lo que pasa con el video de los locutores de la televisión cubana. Para que tú digas saludos. ¿Cómo le vamos a decir a los televidentes? Sí, claro. Si no le decimos buenas tardes, hay que decir saludos. Saludos con ustedes. Saludos sí. con ustedes, la emisión del mediodía en Noticiero Nacional de la televisión cubana. Fíjate, eso de buenos días, Silvio, es una grosería. Es una grosería. Es una grosería. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pase lo que pase en el mundo entero, No. el saludo es buenos días, buenas tardes. Pero además, porque sea así, pase lo que claro. pase, yo a usted le saludo. Claro. No joda, eso Pero es además- un extremismo y buenas tardes. Pero además no. Aunque tu papá o un familiar, buenas no. A Silvio le duele más que a No, uno. hombre, no, ¿Cuál es el extremismo, problema? Eso no, es que no me va a- extremismo. Pero bueno, para no decir... Esta es la emisión del mediodía. Sí, Pero él dice... Está en la más, espérate que le está. ¿Cómo? Bueno, amigos, ya los vimos, no importa, pues seguramente mañana o pasado mañana la volvemos a colocar. Pero ahora yo quiero que ustedes disfruten, si se puede, disfrutar de la cuña navideña, del mensaje navideño de BTV para estas Navidades de 2016. Cuando lo tengan, lo colocan y nos vamos con eso, sí. Sobre todo por la pobre Amparito, que es por quien más lo siento. Y pa' Barranquilla me voy sabroso con Amparito así nomás. En un viaje que hice a Barranquilla, Conocí a una linda colombiana. me quedé con las ganas de casarme con esta chiquita. Ay, hombre. En un viaje que hice a Barranquilla, Conocí a una linda colombiana. me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla. Esa chiquilla va y hombre. Amparito, Te olvidaste del negrito, tu maracuchito. Amparito, Reía, mujer buena, te fuiste pa' Cartagena. Amparito, puerto de puerto, Amparito. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba buscando? Buscando Puerto de Colombia, te estaba esperando. Que yo pensaba que me idolatrabas con el corazón, papá. Amparito baila con soltura, cuando escucha este ritmo mi hermano, ella dice que el venezolano Así tiene fuego en la cintura. Amparito baila con soltura, cuando escucha este ritmo mi hermano. El venezolano, así tiene fuego en la cintura. Quiero que cante que viva la hierbita y decirte lindas cositas. La luz, dicen que son las 12, abran la puerta, todo se despierta.